Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de Marco Aurelio y el pilar más importante del estoicismo en las relaciones. Así que prepárense para un viaje que transformará la forma en que vemos nuestras interacciones diarias. Marco Aurelio, la mente maestra. En el mundo de la filosofía estoica hay un faro brillante que guía nuestras mentes y corazones, Marco Aurelio, el emperador filósofo. Sus enseñanzas no son simplemente páginas de un antiguo manuscrito, sino destellos de sabiduría que iluminan nuestro presente. Su vida misma fue un testimonio de la filosofía que practicaba. La autodisciplina, el dominio propio y la introspección no solo eran conceptos abstractos para Marco Aurelio, sino pilares fundamentales que sustentaban su existencia. ¿Y qué mejor fundamento podríamos tener para construir relaciones significativas en nuestras vidas? En sus meditaciones, Marco Aurelio nos invita a explorar los laberintos de nuestra propia mente, a examinar cada rincón de nuestro ser. Nos desafía a ser maestros de nosotros mismos, a dirigir nuestras acciones con la brújula de la razón y la moral. Citas como la mejor venganza es ser diferente al adversario o no puedes controlar lo que sucede en el exterior, pero sí puedes controlar tus reacciones resuenan con una verdad atemporal. Estas palabras no solo son filosofía, son lecciones prácticas para forjar relaciones que perduran en la adversidad. Marco Aurelio nos recuerda que, al cultivar la autodisciplina, no solo nos convertimos en amos de nuestras acciones, sino que también modelamos un faro que guía a quienes nos rodean. En este viaje hacia la mente maestra, Marco Aurelio nos enseña que la verdadera grandeza no radica en la opulencia externa, sino en la riqueza interna de la sabiduría y la virtud. Así que, al sumergirnos en la filosofía de Marco Aurelio, nos embarcamos en un viaje hacia la maestría de nuestra propia mente, allanando el camino para construir relaciones que trascienden el tiempo y el espacio. En este video, exploraremos el pilar más crucial que Marco Aurelio nos legó para nuestras relaciones, la virtud del control. Así que no se vayan, queridos espectadores. Este viaje filosófico apenas comienza. Todos merecemos cumplir nuestros sueños y mantener el estilo de vida que deseamos. ¿Qué crees que hace que algunas personas lo puedan lograr y otras no? ¿Cómo sería si fueras próspero? Aplica técnicas de programación neurolingüísticas para cambiar programaciones de carencia. En mi programa aprenderás técnicas de la programación neurolingüística que te permitirán eliminar los obstáculos mentales y emocionales que te impiden vivir una vida de prosperidad integral. En la programación neurolingüística hay un pilar de éxito: si él puede, yo también puedo. Accede a este programa y pruébate a ti mismo que tú también puedes. Únete al método de aprendizaje que está cambiando vidas con los siguientes beneficios. 1. Saldarás cuentas emocionales, la principal razón para generar nuevas fuentes de ingreso. 2. Entenderás el papel que juega la familia en tu prosperidad. 3. Obtendrás ejercicios prácticos para transformar y mantener tu nuevo estado de vida. 4. Comprenderás qué es y qué no es la PNL, sus fundamentos y efectividad. 5. Contarás con el acompañamiento del facilitador, quien guiará tu proceso de aprendizaje. 6. Aprenderás 9 técnicas para eliminar creencias que obstaculizan tu prosperidad. Al final del video y en la descripción dejaré mi cupón con el 50% de descuento para que puedas acceder hoy mismo. La virtud del control. En este viaje filosófico, donde estamos desentrañando el pilar esencial que Marco Aurelio nos dejó para construir relaciones significativas, la virtud del control. La virtud del control no es simplemente una restricción de nuestras emociones o una frialdad calculada, es un acto de autenticidad y autoconocimiento. Marco Aurelio nos enseña que radica en la profunda comprensión de nuestra capacidad para influir en nuestro propio destino, en lugar de intentar moldear el comportamiento de los demás. Imaginen un círculo, dividido en dos partes, dentro de él, el círculo de control, y fuera de él, el círculo de influencia. Marco Aurelio nos impulsa a concentrarnos en lo que está dentro de nuestro círculo, en lo que podemos controlar. ¿Por qué? Porque, queridos espectadores, reconocer que no podemos controlar las acciones de los demás es el primer paso hacia la libertad emocional.
No podemos dirigir los actos de los demás, pero podemos dirigir nuestras respuestas a esos actos. ¿Alguna vez se han sentido atrapados en la frustración de tratar de cambiar a alguien más? Marco Aurelio nos advierte que ese camino solo lleva a la desilusión y al agotamiento emocional. En cambio, al enfocarnos en nuestras propias respuestas, recuperamos el poder sobre nuestra paz interior. La virtud del control nos libera de las cadenas de la ira y la decepción, permitiéndonos abrazar la serenidad incluso en medio de las tormentas emocionales. Marco Aurelio nos insta a convertirnos en guardianes de nuestro propio círculo de control, a elegir nuestras respuestas con sabiduría, creando así un entorno propicio para relaciones auténticas y enriquecedoras. En el próximo segmento, exploraremos cómo aplicar este principio en nuestras relaciones diarias. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva cuando dejamos de intentar controlar a los demás y comenzamos a controlar nuestras respuestas? Acompáñenme en este fascinante viaje filosófico. No se desconecten. La travesía estoica continúa. La filosofía del círculo de control. Ahora, permítanme guiarlos hacia un concepto fundamental que transformará la forma en que enfrentamos la vida diaria, la filosofía del círculo de control. ¿Se han preguntado alguna vez cómo sería vivir con una paz interior inquebrantable? Imaginen su vida como un vasto círculo, dividido en dos esferas cruciales. Dentro de este círculo yace lo que podemos controlar, nuestras decisiones, acciones y reacciones. En el exterior reside lo que escapa a nuestro dominio, las acciones de los demás, eventos externos, el pasado y el futuro incierto. La clave maestra del estoicismo es sencilla pero profundamente transformadora: centrarnos en nuestro círculo de control. Marco Aurelio nos enseña que cultivar la virtud y la paz interior comienza aquí, en este espacio que podemos moldear a nuestra voluntad. Visualicemos esto juntos. Dentro de nuestro círculo encontramos nuestras decisiones, cómo respondemos a los desafíos, nuestras metas y valores. Estas son las áreas donde nuestra influencia es poderosa y efectiva. Sin embargo, en el exterior están las acciones de los demás, el clima, la economía global. Son aspectos que escapan a nuestro control directo. Y aquí reside la sabiduría estoica: reconocer la diferencia entre lo que podemos cambiar y lo que no. Al abrazar la filosofía del círculo de control, liberamos un peso abrumador. Dejamos de intentar cambiar lo inmutable y nos concentramos en lo que realmente importa, nuestra propia actitud y acciones. Esta perspectiva nos otorga una poderosa herramienta: la capacidad de transformar nuestra relación con el mundo. En lugar de ser víctimas de circunstancias externas, nos convertimos en arquitectos de nuestro destino emocional. En el próximo segmento, exploraremos cómo esta filosofía puede aplicarse a nuestras relaciones, transformando la forma en que interactuamos con los demás. ¿Están listos para liberar el peso de lo incontrolable y abrazar la serenidad? No se vayan. Sigamos explorando las profundidades de la filosofía estoica, aplicando el principio en relaciones. Amigos estoicos, estamos a punto de sumergirnos en el mundo práctico de las relaciones, donde la filosofía del círculo de control toma vida. Así que, ¿listos para descubrir cómo este principio puede transformar nuestra manera de conectarnos con los demás? Imaginen esto: un día, en medio de las inevitables complejidades de las relaciones, me encontré con un desafío que puso a prueba mi comprensión de la virtud del control. Fue entonces cuando, recordando las enseñanzas de Marco Aurelio, decidí aplicar este principio a una situación particular. En lugar de enfocarme en cambiar las acciones de alguien más, dirigí mi energía hacia mi propio círculo de control. Decidí priorizar mis respuestas en lugar de tratar de controlar lo incontrolable. ¿El resultado? Una transformación radical en la dinámica de la relación. Al liberarme de la ilusión de controlar a la otra persona, encontré una paz interior que nunca había experimentado antes en situaciones similares. Este no es solo mi relato, es un recordatorio de que nuestras relaciones pueden florecer cuando cambiamos nuestra perspectiva. ¿Cuántas veces nos hemos sentido frustrados al tratar de cambiar a quienes amamos?
Aplicar la filosofía del círculo de control nos brinda una nueva lente para apreciar y fortalecer nuestras conexiones. Se trata de reconocer que cada individuo tiene su propio círculo, y nuestra verdadera influencia radica en la forma en que respondemos a sus acciones. Al compartir esta experiencia personal, no solo les cuento una historia, les ofrezco una herramienta práctica que pueden aplicar en sus propias vidas. Imaginen cómo cambiarían sus relaciones si liberaran el peso de intentar controlar a los demás y se enfocaran en lo que realmente pueden cambiar, ustedes mismos. No se desconecten. Continúen este viaje filosófico conmigo. Abracemos la filosofía del círculo de control en nuestras relaciones y transformemos nuestra manera de conectar con el mundo. Vamos allá. Mi cupón de descuento para mi programa de programación neurolingüística es 031016. Conclusiones. ¿Qué viaje hemos tenido, queridos amigos estoicos? Hemos explorado el legado de Marco Aurelio, desentrañando la virtud del control y su impacto en nuestras relaciones. Ahora, antes de cerrar este capítulo filosófico, permítanme resumir la esencia de lo que hemos descubierto. En resumen, adoptar la virtud del control no es simplemente un cambio en la perspectiva, es una revolución en la forma en que enfrentamos las complejidades de nuestras relaciones diarias. Nos brinda la serenidad para aceptar lo incontrolable y la fortaleza para moldear nuestras respuestas con sabiduría. Ahora, la pregunta clave es, ¿están listos para implementar este pilar en sus propias vidas? Háganmelo saber en los comentarios. Quiero escuchar sus pensamientos, experiencias y cómo la filosofía estoica está influyendo en su día a día. Pero no se vayan aún. Antes de cerrar, quiero hacer un llamado a la acción. Si han encontrado valor en este video, si las palabras de Marco Aurelio han resonado en sus corazones, los invito a dar like, suscribirse y activar la campana. Así no se perderán ningún contenido estoico que estoy preparando para ustedes. Su apoyo significa el mundo para mí y para la difusión de estas enseñanzas filosóficas. Juntos estamos construyendo una comunidad estoica, fortaleciéndonos mutuamente en este viaje hacia la autodisciplina y la sabiduría. En conclusión, agradezco sinceramente que hayan compartido este tiempo conmigo. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las profundidades de la filosofía estoica. Manténganse estoicos, amigos, y que la virtud del control guíe cada uno de sus pasos. Hasta la próxima, viajeros filosóficos. Y recuerden, la verdadera grandeza reside en la sabiduría del autocontrol. Mi cupón de descuento para mi programa de programación neurolingüística es 031016.